buenas noches. Bienvenidos ustedes a un nuevo programa de su bujeo a Cuba. Esta vez desde Cayo Francés, en el norte de la provincia de Villa Clara, a donde hemos llegado precisamente después de una navegación desde Cayo Coco, donde estuvimos un par de días, como es habitual en este itinerario de bujeo a Cuba. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? En primera instancia navegamos por el Parque Nacional Los Caimanes. Para nosotros tiene un especial significado cada vez que lo hacemos, porque es un área protegida de enormes valores, muy singular por ser pequeños cayos de piedra. Es un área marina, pero esencialmente marina. Quizás es de las áreas protegidas cubanas que más componente marino tiene, porque lo que tiene de tierra son pequeños cayos. Uno de esos cayos tiene la singularidad también de tener a un faro también con una historia muy singular igual. Nosotros esta vez no pudimos desembarcar en ninguno de esos cayos como lo hemos hecho en otras ocasiones. Estábamos muy apurados, un bujeo implica desplazamientos prolongados, muchos objetivos a la vez, y esta vez no pudimos desembarcar en ninguno de esos cayos, pero por suerte nos pudimos auxiliar de las nuevas tecnologías. Hicimos un vuelo de dron desde nuestra embarcación y pudimos entonces recorrer sobre todo Cayo Caimán Grande de Santa María, que tiene el faro y que nos permitía, reflejar ahí esos componentes. Así que lo primero que quiero hacer con ustedes es invitarlos a que vean este lugar tan especial desde estas imágenes grabadas con dron. Ya estamos de regreso en el Ocean for You, en su bujeo a Cuba, desde las inmediaciones de Cayo Francés. Y lo hago con dos amigos villaclareños, me satisface mucho que estén acá, que además son parte del bujeo a Cuba, o sea, están integrados a esta expedición, no solo para estar aquí en el norte de Villa Clara, sino también para viajar por todo el archipiélago cubano. Bueno, me satisface mucho Joan Hernández Albernas, que lo conocí hace muchísimos años también, al igual que a Rodolfo, que a Erki, cuando estuve por acá, recuerdo en Caibarien, siempre muy ágil. Él y yo somos los que mejor no hemos conservado de ese grupo, ¿no? Los otros han tenido más canas y han tenido otras transformaciones. Él y yo somos los que nos conservamos igual. Y bueno, nada, también me satisface mucho a alguien que realmente es más joven que nosotros y que lo hemos conocido también en las últimas expediciones. Hemos estado juntos en Jatino la Reina, Ariandi González, villaclareño también, que ha estado en otras ocasiones trabajando en algunos años en el Centro de Investigación de Ecosistemas Costeros de Cayo Coco, pero ahora también trabaja en el Centro de Estudios Ambientales de Villa Clara. Así que bienvenidos a los dos. Les propongo entonces ahora viajar hacia Cayo Santa María con este equipo de tierra nuestro que acompaña la travesía del Ocean for You, del bujeo a Cuba, y conocer entonces cuáles son las áreas protegidas de este cayo y las singularidades que tienen. Así que con Carla y el equipo de tierra, a continuación desde Cayo Santa María. La
La Cayería Norte de Caybarien se caracteriza internacionalmente por ser un destino turístico de sol y playa. Hoy queremos regalarle en imágenes una visita a uno de sus refugios de fauna. Estamos ya en la cueva. Tiene valor no solamente topográfico, por el terreno, el lugar que ocupa, el hecho de albergar una comunidad de murciélagos. En este caso son 3 especies de murciélagos, dos insectívoros y uno frugívoro, que se encuentran. Si escuchamos bien, afinamos un poquito el oído, lo sentimos ese ruido de esta pequeña ciudad de murciélagos. Mira, aquí es una parada que siempre le hacemos al turista que nos visita para enseñarle algo interesante, y es estas plantas que están aquí. Estas son las plantas más peligrosas, por decirle de alguna manera. Este es el guava de costa. Miren qué interesante. Tiene tantas propiedades como el nono. Es lo mismo, pero miren qué tamaño. Es de Cuba. Casi que legítimo. Marpilla cubense. Importancia de esta fruta para la fauna sobre todo. Y para nosotros. Pueden filmarla allá comiéndoselo. Mira esto, ¿ves? La cantidad de agua que tiene esta fruta. Tenemos una historia de un pereplén que une a Caybarien con Cayo Santa María. Nosotros es un pereplén que hemos transitado muchas veces, conocemos su historia, sabemos además que ha tenido reconocimientos internacionales, el caso del premio Puente de Alcántara, que lo es también, sobre todo por su relación más amigable con el ambiente. Además es el pereplén más largo de Cuba, con más puentes, y que históricamente ha habido un conocimiento de que ha tenido un impacto ambiental menor al que pudo haber tenido el pereplén de Cayo Coco, y fue mucho más amigable. O sea, ahí está, sabemos muy bien la impronta de personas muy entrañables para nosotros, como Ángel Quiroga Espinosa, que trabajó muchísimos años también buscando que ese pereplén fuera lo más amigable posible con el ambiente, y que lamentablemente ya no está con nosotros, producto de haberse contagiado con la COVID. Es alguien que queremos mucho y evocamos también en este programa. Pero bueno, me gustaría ahora que tú estás mucho más actualizado, estás al tanto de todo esto, saber los monitoreos actuales, qué indican, qué impacto puede estar teniendo o no este pereplén en esa zona de la Cayería. Sí, tenemos 2 bahías que están limitadas por una cayería exterior, y uno le coloca una barrera sin puentes, no garantiza los intercambios. La bahía comienza a elevar su salinidad, y esto prácticamente afecta a todos los organismos que viven ahí. Había que garantizar de algún modo que conectar la isla grande con los cayos no afectara el ambiente, y se logró hacer un trazado con puentes que pretendían garantizar un óptimo de corriente de circulación para que se mantuvieran las condiciones más o menos similares. Esto es muy complejo, es muy complejo. Pero el tiempo ha dado la razón, y el tiempo ha enseñado que hay cosas que se pueden hacer y que hay cosas que hay que mejorar. Y entonces tenemos en nuestra provincia este largo camino, muy discutido, porque si es el camino más largo del mundo, con esta tipología de rocas. No es un viaducto sobre pilotes como mucha gente siempre esgrime. No, pero hay más. No, es un camino de piedras tirada sobre el lecho del mar, que es una zona somera. Digamos, cuando hablamos de oceanografía y demás, es prácticamente un charco, más o menos profundidades medias de 2,5 metros, 3 metros. Es un muro que, si se garantiza, como se garantizó, esa circulación de agua, y se mantienen esas condiciones, estás aportando refugio a muchos organismos que ya crean esa comunidad que logra estabilizarse, digamos, de algún modo. Y es una de las evidencias de hoy, y yo creo que en nuestra provincia este pereplén lo logró. Y hay que aclarar que el pereplén como obra de tamaña magnitud
sí tiene impactos. ¿Ah? Tiene impactos y hay impactos negativos. ¿Se siguen monitoreando esos impactos cotidianamente? No, en estos momentos. Porque durante unos años eso se mantuvo. Durante años se mantuvo el monitoreo, digamos, de la efectividad del Peraplen, de cómo iban desarrollándose. Y ya es que no es una preocupación, que ya hay un conocimiento seguro sobre, o es que se ha dejado de monitorear por alguna otra razón. ¿Qué Bueno, piensas tú? a ver, el Peraplen es, digamos, puede servir de un laboratorio para monitorearlo de por vida y estar aprendiendo de él en muchos años. Y aquí han ocurrido muchos cambios que nosotros ahora mismo no somos capaces de detectar. Pero obviamente los corales han sufrido, la propia pesca. Yo recuerdo en algún momento, como decía, los recursos pesqueros empezaron a mermar, se le echó la culpa al Peraplen. Sin embargo, conversé con pescadores, de los más productivos incluso, y me dijeron, no tenemos esa misma percepción. Entonces es digamos, un efecto multifactorial que quien quiera, digamos, resumirlo en un estudio básico es muy difícil. Ajá. Entonces, Bueno, sobre este Peraplen habría que también comentar que la idea original, nosotros tuvimos la posibilidad de acercarnos a esta historia, era hacer un Peraplen a Cayo Fragoso. O sea, había unas personas que apostaban inicialmente que el Peraplen debía ser a Cayo Fragoso, y que en una conversación que tuvo Fidel en aquel momento con un grupo de personas, incluyendo Ángel Quiró, que estaba encomendado también de alguna manera a darle un concepto ambiental, a contribuir a que tuviera la menor cantidad de impactos posible este Peraplen. En esas conversaciones se decide entonces que el Peraplen debía ser a Cayo Santa María, porque era un callo que tenía más posibilidades turísticas, tenía más playas, más firme, más condiciones. Entonces ahí es que se decide, bueno, cambiar. Y ahí en ese momento Fidel encomienda a Quiró a que, bueno, va a ser hacia Cayo Santa María, no como quería Quiró, que no quería hacia Cayo Fragoso, pero que se hiciera la construcción del Peraplen de alguna manera, como indicaba Quiró, para que tuviera el menor impacto posible. Y es testigo de esa historia, Joan, Marilena Perdomo, la esposa de Quiró, que también es aquí muy cercano a todos nosotros, y que tuvimos la posibilidad de entrevistar también para que aportara un poco de elementos sobre esta historia del Peraplen de Cayo Santa María y esos años en que ella y Quiró trabajaron juntos para buscar que tuvieran los menores impactos posibles el Peraplen a la zona del norte de Villar. Así que yo los invito a ver este audiovisual y regresamos después acá a Los Cienfuegos. La obra no esperaba mucho, había que ir trabajando y dando resultados. Esto se hace en una época que no existía la modelación, no existía la internet como ahora para buscar información, no existían otras formas, y el intelecto, la inteligencia humana, el esfuerzo fue fundamental. Nosotros íbamos y dábamos matutinos explicándole a los constructores lo que había que hacer, por qué priorizar un puente y no otro, porque esto respondía a determinadas condicionales del ambiente, porque los puentes no se hicieron aleatorios, se hicieron atendiendo a un estudio de una regionalización hidrodinámica. El monitoreo se establece a partir de los moluscos y la vegetación submarina como matriz de monitoreo. Y entonces toda esa vinculación con la aplicación de índices ecológicos fue un trabajo arduo de tiempo y que realmente dio resultados, porque el mismo monitoreo nos fue permitiendo constatar cómo realmente en el ambiente marino el nivel de afectaciones era mínimo. El Peraplen estaba diseñado con toda una serie de medidas que garantizaban el intercambio, la continuidad de la corriente litoral, y toda una serie de aspectos a tener en cuenta para que el nivel de afectaciones fuera el mínimo. Todo era mucho más limitado, por eso le digo que el talento se imponía. Regresamos a Ocean for You, y en este caso ahora me gustaría, ambos, Joan, integran el equipo de peces de este monitoreo, de este bujeo,
aunque también tienen muchos vínculos con los arrecifes en general. A mí me gustaría, Randy, que tú me comentaras qué hemos encontrado aquí en el Bojeo en presencia de peces, densidad, tamaño, en estas dimensiones que hemos hecho acá. Bien, bueno, como ya nos presentaba, los dos formamos parte del equipo de peces. En el caso de Iván, está trabajando con peces más pequeños, más pegados al fondo. En mi caso, monitoreo peces medianos, varios herbívoros y vaya, peces medianos generalmente. Y otros compañeros, peces grandes, que son los peces de importancia comercial, por decirlo de alguna manera. ¿Qué hemos encontrado? Hasta el momento no podemos decir encontramos esto o encontramos aquello, porque recién pasamos por ahí y hay análisis profundos que deben realizarse para llegar a un resultado como tal y poder decir, bueno, esto es lo que encontramos. Pero de manera general y a ojo de buen cubero, como decimos, toda la parte norte central y hasta un poquito más oriental, desde Vida, Puerto Padre, está más o menos bastante balanceada en lo que es las poblaciones de peces en la parte norte de esta región de Cuba. No sé si Iván quisiera... Pero ¿a qué te refieres con que está bastante balanceada? Que me refiero con que está balanceada, aunque se están encontrando más o menos las mismas especies y con las mismas biomasas, es decir, la misma cantidad de gramos por metro cuadrado. Pero tengo entendido, y además lo he visto yo mismo también en algunas inversiones, que son peces pequeños, que hay pocos peces, comparado con épocas anteriores, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero entre los sitios que estamos haciendo, en este bojeo, lo que no podemos estar comparando resultados todavía porque no están procesados a fondo. En el norte de Villaclara, donde estamos, en Cayo Francés, los monitoreos de Cayo Francés, que tiene que ver con las poblaciones de peces, su densidad, su biomasa, ¿qué indican? No, la pusiste difícil ahí. Indican que las poblaciones de peces no tienen la más elevada biomasa Hay una en la zona. disminución de las poblaciones de peces con épocas anteriores. Y el tamaño de los Y peces. el tamaño de los más peces, pequeños, y hay- a veces cuando vemos el estadio final de algunos herbívoros, que son los peces que monitoreo, por ejemplo, se reducen peces que antes el estadio final de su fase de ciclo de vida era, no sé, de 15 a 20 centímetros, lo estamos encontrando con 10 centímetros ya en su fase final. Entonces, esto es parte de esa disminución y esa presión que están teniendo las poblaciones de peces que hace que se reproduzcan y lleguen a su estadio final con menores tallas. Ya. ¿Tú quieres agregar algo, Iván, sobre ese tema? Sí, como decía Ariandi, los resultados son preliminares. Sí, Claro. Esa es la palabra de orden en este barco. Sí, Todo sí, el sí. mundo cuando le preguntas algo, te dice que es preliminar. Sí, porque la ciencia es así. La ciencia, hay que decirle a la comunicación que la ciencia se guía por el método científico. El método científico, hasta que no llega al final, no puede concluir nada. Y entonces nosotros, hijos de ese método científico, por supuesto que cada cosa que intentemos concluir, primero vamos pausa, decimos vamos a terminar el bojeo, vamos a analizar la bibliografía, vamos a consultar bien para que cuando uno haga el análisis diga, bueno, esto es así, porque estamos en una era que las cosas hay que probarlas científicamente. Y entonces digamos, esta percepción que hemos tenido, que para nadie es, digamos, desconocida, la plataforma ha venido sufrido no de ahora, de hace años. histórico. Es histórico las mismas estadísticas de la industria pesquera. La plataforma se encuentra a casi todas las especies en un nivel de sobreexplotación tremenda. Y entonces el resultado es este. El resultado es que usted encuentra, por suerte, la riqueza de especies aún se mantiene. Incluso puede disminuir la riqueza de especies. ¿Qué quiere decir esto? Que en un lugar donde potencialmente debían existir 100 especies, usted ya nunca va a ver algunas. Eso sí es fatal. Es decir, ahí sí el cambio ha sido, vamos a decir, Que casi... no hemos llegado a ese punto. No hemos llegado a ese punto. Es decir, en todos los lugares, más o menos, estamos en un muestreo, ya le digo, es un muestreo que hoy estás aquí y mañana estás allá, pero más o menos las especies son las que nosotros esperamos encontrar. Pero las tallas
las tallas, el número, es decir, la cantidad de organismos, sí se ve que ha disminuido. Bueno, pues nada, yo los invito ahora, a ustedes, amigos televidentes y seguidores nuestros, a que vean un lugar, de la mano de Joan también, pero no es ni un callo, ni es para hablar de peces, ni es para penetrar en las áreas protegidas propiamente de Cayo Santa María. Es para algo muy especial, muy singular, que hay ahí también en esa zona y que de la mano de Joan ustedes podrán conocer con más profundidad. Los invito. Estamos aquí ante uno de los colosos que quedan en el mar, como pecios, que es como se le llama a los barcos cuando quedan sumergidos o cuando quedan varados. Este enorme barco se construyó en San Diego, California, en 1920. Es uno de los pocos barcos de concreto que se hicieron en el mundo. En 1924 es comprado por una compañía cubana que se encargaba del tema de las mieles. Vino a dar acá en el 1933, es que queda varado. En la Segunda Guerra Mundial, muy cerca de este barco, había una base americana y el barco se usó con armamento. Estaban los submarinos, los famosos U-Boat, en toda la zona del Caribe. Y este era un sitio muy, muy estratégico. El barco hoy permanece con mieles, constituye un problema ambiental, porque está enclavado en un área protegida, en el refugio de fauna Cayo Francés. Y el proceso para extraer las mieles es algo complicado, porque el barco se puede fracturar en esa extracción. Soluciones, propuestas, hay muchas, cada una más costosa. Hemos pensado incluso en hundir el barco una vez que se le extraiga la miel y convertirlo en un arrecife artificial. Son proyectos bien engorrosos, además que hay que tener una cierta dosis de riesgo. En algún momento, como hotel, se pensó, se restauró con unas 10 habitaciones, pero el olor a las mieles fermentadas que hoy tiene dentro parece que no atrajo mucho el turismo. Aquí se dice que vivió una guasa, era la guasa más grande de la región. Es otra historia más que sumar al San Pascual. No quisiera terminar sin dejar de decir que este programa y nuestra presencia en esta zona del país también es un homenaje a Ángel Quirós, una persona que durante muchísimo tiempo estuvo impulsando la creación de áreas protegidas acá, que desarrolló la propia construcción del Pedraplén de una manera amigable, se empeñó muchísimo en eso, que es una persona extremadamente carismática, querida, controvertida, con una personalidad muy fuerte y que nosotros desarrollamos siempre una amistad muy profunda con él. Ahora tuvimos la oportunidad de tener acá en el barco, en Ocean for You, a Marilena Perdomo, su esposa de muchos años, y con ella y con su testimonio sobre Ángel Quirós, sobre el esfuerzo que ellos hicieron en toda esta zona de Cuba, cerramos este programa y nosotros les decimos a ustedes que navegamos ahora hacia un nuevo destino. Así que vamos hacia Isabela de Sagua, donde nos está esperando la comunidad, donde hemos tenido muchísimas noticias de actividades, iniciativas que han tenido ahí, y ahí nos veremos en un próximo programa de su serie, Su Bojeo a Cuba. Ángel Quirós Espinosa fue un apasionado de la naturaleza, amante de la vida en el mar, por sobre todas las cosas, biólogo de profesión, desde pequeño gustaba de mirar en los ríos, los peces, caminar entre los árboles, la vegetación. Era un luchador, era una persona que no se daba por vencido,
que no se cansaba. Él decía no sacar al hombre de mar del lado de las comunidades, de las costas, que es donde le gusta estar. Ahora mismo con toda la situación del cambio climático, ¿por qué no buscar modelos constructivos donde la persona pueda vivir cerca del mar, que es donde tiene todas sus configuraciones, su imaginario como tal? ¿Por qué sacarlo de ahí? Lo que hay es que tratar de adaptarse, y es en realidad lo que pasa al cambio. El cambio climático no lo podemos parar, lo que hay es que ser resiliente. Siempre fue un optimista. Yo le decía a veces que soñaba demasiado y me decía que no, que había que soñar para obtener las cosas. Muchas veces he pensado que si estuviera vivo estaría acompañándolos a ustedes en el bujeo. A ver, que la obra no termine. Que estos jóvenes que están hoy en día sigan trabajando, esforzándose, investigando y dando lo mejor. La concha fija una cantidad de nutrientes grande, aunque no está calculada desde el fitoplancton, como decía anteriormente, hacia las cadenas de detritus.